Hermano, abra su Biblia en la segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12. Segunda epístola del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 adelante, y tuvimos la lectura de la palabra. Segunda a los Corintios, capítulo 12, versículos del 1 al 10. Vamos a leer nuevamente la palabra acá. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, y ese hombre es el apóstol Pablo. Está hablando de sí mismo. Y habla acá de una experiencia que él había tenido 14 años antes. Experiencia de la cual él nunca había hablado. ¿Saben por qué? Porque él quería que la gloria siempre fuera para Cristo y no para él. Y 14 años después de esta experiencia que él tuvo, pues Pablo ahora acá la menciona. Conozco un hombre en Cristo que hace 14 años, si en el cuerpo no lo sé, si fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, fue arrebatado hasta el tercer cielo. Miren qué experiencia. Él fue arrebatado, fue hasta el tercer cielo y por 14 años se reservó esta experiencia. Lo que Dios te ha dado de manera personal, la experiencia que Dios te ha dado a ti en tu lucha, en tu prueba y en tu adversidad, es para tu edificación y para la gloria de Dios, no para la exaltación humana. Y ahora Pablo cuenta esta experiencia: y conozco a tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le es dado al hombre expresar. Lo que él vio, lo que él escuchó, la experiencia que él tuvo fue tan, pero tan gloriosa que no le es dado al hombre expresar. ¿Cuántos creemos que un día nosotros también vamos a estar en ese tercer cielo? ¿Cuántos dicen amén? Sin muerte, sin enfermedad, sin padecimiento, sin dolor, allí no habrá pecado, gloria a Dios. De tal hombre me gloriaré, pero de mí mismo en nada me gloriaré, sino en mis debilidades. Subraye si puede esta expresión, sino en mis debilidades. Pablo no se gloriaba de sus éxitos, no se gloriaba de sus experiencias espirituales, sino que se gloriaba de sus debilidades. Sin embargo, si quisiera gloriarme, no sería insensato, porque diría la verdad, pero lo dejo para que nadie piense de mí más de lo que en mí ve u oye de mí, y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne. Subraya este versículo en la Biblia, porque es muy importante que usted sepa que Dios va a usar la aflicción, Dios va a usar el sufrimiento e incluso la enfermedad, la adversidad, para llevar a cabo su obra perfecta en usted y en mí. ¿Cuántos lo creen? Miren lo que Pablo está contando. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en la carne, una espina, un mensajero de Satanás, que me abofeté para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí.
Ese mismo hombre que fue al tercer cielo 14 años atrás, que escuchó palabras inefables que al hombre no le es dado expresar, el apóstol Pablo tenía un aguijón en su carne, una espina que lo lastimaba, y él en 3 ocasiones le rogó. Y cuando usted lea en la Biblia ruego o le he rogado, no está hablando de cualquier oración. No es una oración a la ligera, no es una oración rápida, es una oración con clamor. Todas las oraciones no son iguales, porque hay ocasiones en las cuales usted y yo rogamos, oramos llorando, con el corazón quebrantado, porque lo que estamos viviendo, lo que estamos atravesando, lo que estamos experimentando es un aguijón en la carne. Es un mensajero de Satanás. Y Pablo rogó 3 veces, un ruego, un clamor, y le pedía al Señor, ¿qué cosa? Que lo quite de mí, que le quitara aquel aguijón, que le quitara. La Biblia no habla 100% qué era lo que tenía, y yo no voy a especular. Se cree que era una enfermedad que en la vista, un padecimiento físico, pero la Biblia no revela, porque hay cosas que son muy personales. ¿Cuántos lo creen? Que tienen que ver con el trato de Dios contigo, con el trato de Dios conmigo, y en esa intimidad con Dios, Dios obra en tu vida de tal manera que lo que es un aguijón, lo que es una espina, lo que es una enfermedad o una aflicción, se convierte en una fortaleza. Porque en Dios, tus debilidades y las mías, en la gracia del Señor, son fortalezas. Porque la debilidad, cuando estamos en Cristo, nos empujan hacia Cristo y nos obligan a depender de Cristo. Y miren lo que el Señor le dijo, versículo 9, y me ha dicho, bástate mi gracia. En otras palabras, Pablo, mi gracia es suficiente. Bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por lo tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia, porque cuando soy débil, entonces soy, ¿qué dijo Pablo? Soy fuerte. Y nunca más Pablo le pidió al Señor, que ni le rogó que le quitase este aguijón, porque el Señor le dio, ¿qué cosa? La gracia de Él. Yo escribía acá en estos días, hermano, hablando y pensando en el apóstol Pablo, ¿no? En las experiencias que él vivió, que él experimentó, que él atravesó. Yo escribía una frase que se la escuché a un puertorriqueño. Estaba viendo una entrevista de un puertorriqueño, de un boxeador puertorriqueño, Félix Tito Trinidad. Y me impresionó. Él es cristiano. Él es miembro de una iglesia. Y Dios ha tratado con su vida. No sé si en un pueblo llamado Cupey o algo así. Cupey. Y él dijo esta frase en esa entrevista y yo la escribí enseguida. El camino es tan importante como la meta. El camino es tan importante como la meta. Y el entrevistador, que es una figura puertorriqueña, muy reconocido en Puerto Rico, le pregunta, Tito, ¿qué era lo más difícil para ti en las peleas? Y él dice, no, lo más difícil no eran las peleas.
lo más difícil eran los entrenamientos. Porque mi papá, que al parecer fue su entrenador, le llevaba a boxeadores de mayor peso que él, boxeadores que estaban en forma, a hacer sparring. Y él dice que él, antes de ir a una pelea, pues hacía muchos asaltos con esos boxeadores y que el padre le pedía a ellos que lo golpearan, que le dieran. Entonces él habla de esta experiencia. El camino es tan importante como la meta. ¿Cuántos lo creen? Las personas, hay un celular por ahí, las personas, los eventos y las situaciones pueden ser una fuente de irritación o de irrigación. Las personas, los eventos y las situaciones pueden ser una fuente de irritación, es decir, que aquellos que te rodean, que lo que tú estás viviendo, lo que tú estás atravesando puede irritarte, puede enojarte, puede molestarte, o usted, acudiendo a la gracia de Dios, esas personas que a veces no se comportan bien, los eventos o las situaciones pueden ser una fuente de irrigación. Y pienso en la palabra irrigación no como un médico, porque tiene dos significados, sino como un campesino. Cuando usted siembra muchos, ahí tiene una cantidad de frijoles o de maíz, y usted comienza a practicar una irrigación, un riego, a proveerle agua a toda esa plantación. Es decir, que lo que sucede en tu vida o en mi vida, o aquellos que te rodean con sus actitudes y comportamientos, o te irritan, o te molestan, o te enojan, o usted a través de la gracia de Dios convierte esa circunstancia, esa situación en una irrigación, es decir, donde usted es alimentado, bendecido y fortalecido a través de esa prueba que usted está viviendo. Es usted, somos nosotros, soy yo los que elegimos: o me irrito o recibo ese riego, o convierto lo que estoy viviendo en una oportunidad o en un obstáculo. Eso todo depende de cómo usted logre, con la ayuda del Señor y por la gracia de Dios, manejar las cosas. El apóstol Pablo, el mismo que habla, que tuvo esta experiencia 14 años atrás y que por 14 años la guardó, y que habla de aquel aguijón en la carne y que le rogó al Señor por 3 ocasiones y que el Señor le dijo: bástate en mi gracia. El mismo apóstol Pablo en Filipenses capítulo 4 y versículo 11, ¿saben lo que dijo? Filipenses 4:11: no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme. Subraya esta palabra allí: contentarme. No lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. El término griego traducido como contentarme puede ser traducido como contenido o suficiente dentro de mí mismo. Es decir, que cuando Pablo dice: he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación, lo que estaba diciendo es que él se sentía suficiente dentro de sí mismo, no suficiente por causa de sí mismo. Porque cuando uno se siente suficiente por causa de uno mismo, eso es entonces orgullo. Cuando yo me creo suficiente por causa de mí mismo y que no necesito la suficiencia de Cristo y que no necesito la ayuda de Cristo y yo me creo que soy capaz, eso es un problema de orgullo y hay que tener cuidado con
el orgullo. Hay un pecado en el corazón de muchos cristianos que le impide ese pecado conocer el corazón de Dios. Y ese pecado es el orgullo. Porque Dios al orgulloso, ¿qué hace? Lo aparta. Y si usted es apartado por Dios, si usted no vive cerca de Dios, si usted no se acerca a Dios, nunca conocerá el corazón de Dios. Y ese es un pecado que afecta a miles y a miles de cristianos, el orgullo. Y no le permiten a ellos conocer el corazón de Dios. Y es por eso que la Biblia nos enseña que tú y yo necesitamos ser confrontados con la realidad de nuestra condición espiritual. No se desanime, no se desaliente, no se moleste cuando Dios a través de su palabra, cuando Dios a través de su espíritu, cuando Dios a través de las circunstancias o cuando Dios usando a alguien para su gloria y para su honra, usted ahí es confrontado. No, hermano. Necesitamos ser confrontados con la realidad de nuestra condición espiritual, porque es en esa confrontación espiritual que viene de Dios que vamos a de verdad a ver cómo estamos nosotros espiritualmente, que muchas veces no estamos muy bien. Lo importante es que usted sepa que Dios siempre nos quiere restaurar, pero que Dios restaura ¿cómo? A su manera. ¿Cuántos lo creen? Dios te va a restaurar a la manera de Él. No a la manera suya. Dios me va a restaurar no a mi manera. Hermano, ¿sabía usted que el orgullo es un pecado tan horrible que nos vuelve inútiles para Dios? Incluso nos vuelve inútiles para los demás. Un cristiano con orgullo, hermano, se vuelve inútil para Dios. Porque Dios al orgulloso lo mantiene distante. Entonces el orgullo me hace inútil para Dios y me convierte en inútil para los demás. Ese es el término de contentarme. Por eso que él dice allí en Filipenses 4:11, no lo digo porque tenga escasez, pues he aprendido a contentarme cualquiera que sea mi situación. Pablo no se veía como suficiente por causa de sí mismo, sino que él, hermano, allí Pablo estaba dependiendo humildemente de la suficiencia de Cristo, quien por su Santo Espíritu mora en cada creyente. El apóstol Pablo también dijo en Filipenses, y este versículo lo conocemos todos, Filipenses 4:13, ¿qué dice? Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Así que la victoria de Pablo en medio de su aflicción, de su enfermedad, aún con aquel aguijón, con aquel mensajero de Satanás que lo abofeteaba, por el cual él le rogó al Señor en 3 ocasiones que lo quitase de su vida. Hermano, Pablo pudo decir, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Mi amado hermano, tu victoria y mi victoria, ¿en quién está? Está en Cristo. Está solo en Cristo. Y Pablo podía seguir avanzando porque él nunca dejó de crecer. Dice la palabra en Filipenses capítulo 3, versículo 12, no es que lo haya conseguido todo o que ya sea perfecto. Sin embargo, sigo adelante, esperando alcanzar aquello por lo cual Cristo Jesús me alcanzó a mí. No es que yo lo haya alcanzado todo, Pablo lo dice claramente, ni que ya sea perfecto, sino que yo prosigo por ver si logro hacer aquello por lo cual fui también asido por Cristo Jesús. Ninguno de nosotros, hermanos, por mucho que hayamos crecido espiritualmente, ninguno de nosotros ha llegado todavía a la meta de la madurez completa. Por lo cual necesitamos, hermano, desesperadamente al Señor para poder alcanzar esa meta. La meta que Dios tiene para ti, que Dios tiene para mí, solo la vamos a alcanzar con la ayuda de ¿quién? Con la ayuda de Cristo. Solo la vamos a alcanzar con la suficiencia de Cristo en tu vida y en mi vida. Pablo sufrió bastante durante su ministerio. Y estoy en este tema porque estamos en la serie
quebrantando mi corazón. Recuerden que hemos tenido un personaje central en esta serie que está en Génesis capítulo 29. ¿Recuerdan a esa mujer llamada Lea? Gracias. Llamada Lea. Y cómo Dios permitió que la aflicción, que el menosprecio tocaran y laceraran el corazón de Lea. ¿Por qué? Porque Dios tenía un propósito con Lea. Porque Dios estaba trabajando en la vida de esta mujer que fue humillada, que fue lastimada, que fue herida por el hombre que ella amaba, por su esposo. Y Lea se había trazado la meta de conquistar el corazón de Jacob. Y ella creía que usando estrategias humanas o dándole hijos iba a conquistar su corazón. Pero no es así, hermano. Hasta que un día ella entendió que no tenía que seguir esforzándose porque ella ya había conquistado el corazón de Dios. Y cuando tuvo su cuarto hijo, ya no estaba en menosprecio, ya no estaba en aflicción, ya no estaba usando estrategias humanas. Cuando tuvo el cuarto hijo, ¿saben lo que dijo? Esta vez alabaré a Jehová. Mi amado hermano, lo que Dios permite en tu vida, la circunstancia y la situación que tú estás viviendo, que a lo mejor es un aguijón en la carne. Puede ser incluso un mensajero de Satanás, que por momentos te va a abofetear, te va a lastimar, hermano. Ese aguijón en la carne, esa circunstancia puede ser en gran manera ser usado por Dios para llevar a cabo su obra perfecta en tu vida y en mi vida imperfecta. No nos desanimemos por eso. Y Pablo, hermano, el apóstol Pablo está hablando de estas grandes realidades y él sufrió mucho durante su ministerio, pero fue su sufrimiento. Cuando usted estudia la vida de Pablo, usted se da cuenta que fue su sufrimiento lo que le ayudó a él a seguir andando. Yo sé que este es un tema no muy popular, que un pastor hable de sufrimiento. Usted vaya para que usted vea al internet, busque los mensajes. La mayoría de los mensajes son de prosperidad, son de complacencia personal, que usted venga a la iglesia, usted se vaya contento. Y hermano, no es que Dios no te va a bendecir, Dios te va a bendecir. Pero cuando voy a la Biblia, cuando voy al Dios de Abraham, al Dios de Isaac, al Dios de Jacob, al Dios de Pablo, veo que el sufrimiento es una de las asignaturas favoritas en el seminario de Dios para el cristiano. Lea sufrió, claro que sufrió. El esposo no la amaba. Abraham sufrió. Pablo sufrió, hermano. Y eso puede parecer paradójico, pero la vida cristiana está llena de paradojas. Pablo se decía a sí mismo, porque cuando soy débil, entonces soy ¿qué? Fuerte. Según los Corintios 12:10. Porque cuando soy débil, entonces es que soy fuerte. En momentos de dolor y ansiedad, no solo aprendemos mucho sobre el Señor. Cuando usted está en la prueba, cuando usted está en la adversidad, cuando usted está en la enfermedad, cuando usted está en la aflicción, hermano, usted va a aprender mucho sobre el Señor, porque esa realidad que tú vives te empuja a buscar de Dios, te obliga, hermano, a clamar a Dios, te obliga a depender de Dios. Pero, hermano, en momentos de dolor, de ansiedad, de enfermedad, de sufrimiento, no solo aprendemos del Señor, sino que también aprendemos de nosotros mismos, de cuán débiles somos. Y también aprendemos sobre lo que Dios puede hacer por nosotros. Miren lo que dice la palabra en 2 Corintios capítulo 4. Y miren a quién Pablo le cuenta esta experiencia. Pablo le habla de estos términos muy importantes a una de sus iglesias que él había plantado. Y esta iglesia de los Corintios tenía un grave problema. Era una iglesia llena de dones, con hermanos llenos de talentos, con personas bien sabias, con personas con una buena posición económica. Pero era una iglesia, hermano, con cristianos llenos de orgullos, llenos de egos,
Y en 2 Corintios, capítulo 4, versículo 8, versículo 9 y versículo 11, Pablo le dice que estamos atribulados en todo. ¿Más qué? Mas no angustiados. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. Derribados, pero no destruidos. Versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Muchas veces estamos derribados, pero no destruidos. ¿Por causa de quién? Por causa de Jesús. Es una realidad, hermano. Muchas veces usted se va a sentir derribado por la prueba, derribado por la enfermedad, derribado por la aflicción. Sin embargo, hermano, no vas a estar destruido. Y todo esto lo vas a padecer por causa de Jesús. Si sufrió, allí fue por la fe, por causa de Jesús. Y dependió de su gracia. Y Pablo tenía un lema en su vida: seguiré avanzando y Cristo recibirá siempre toda la gloria. La fortaleza finalmente se convierte en debilidad cuando dependemos de nosotros mismos. Cuando usted depende de usted mismo y no depende de Dios, tu fortaleza, mi fortaleza es una debilidad. Pero cuando dependemos de Dios, la debilidad se convierte en una fortaleza. ¿Cuántos lo creemos? Cuando usted y yo somos cristianos, que nos creemos fuertes y dependemos de nosotros mismos y nos creemos capaces, tiene que ver con orgullo, y esa fortaleza más bien, ¿qué cosa es? Una debilidad. Pero cuando yo vivo dependiendo de Cristo, yo vivo confiando en Cristo, yo vivo acudiendo a Cristo, esa debilidad que es una realidad que en mi vida, que puede ser un aguijón en la carne, esa debilidad se convierte en una fortaleza. El cristiano tiene que aprender, tiene que saber que hay que pagar un precio por seguir a Jesús. Que hay que pagar un precio por servir a Jesús. Filipenses capítulo 1, versículo 29, miren lo que dice. Porque a ustedes se les ha concedido no solo creer en Cristo, sino también sufrir por Él. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino también que padezcáis por Él. Padecer por causa de Cristo es parte del plan de Dios. Y a veces usted se va a sentir abandonado. A veces usted lo van a traicionar. A veces usted se va a sentir allá solo. Pero mire, hermano, mire lo que este hombre de Dios está diciendo, guiado por Dios. Porque a vosotros os es concedido a causa de Cristo, no solo que creáis en Él, sino que también padezcáis. ¿Ha padecido usted por causa de Cristo? ¿Ha padecido usted por decir la verdad? ¿Ha padecido usted por ser honesto, por ser sincero, por ser transparente? Es necesario, dice la palabra en Hechos capítulo 14, versículo 22, es necesario pasar por muchas dificultades para entrar en el reino de Dios, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles: es necesario, es una necesidad que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Si usted fue alcanzado por el Señor, si usted es parte de la iglesia y usted nunca sufre por causa de Cristo, usted tiene que autoexaminarse. Hay un problema en su vida. Es muy probable que estés muy lejos de Cristo, que estés mal con el Señor o que no estés convertido. Estás convencido que Dios existe, pero no estás convertido. Entonces, ¿por qué razón me voy a quejar? Y tal vez incluso por qué razón me voy a rebelar y voy a discutir con el Señor cuando el sufrimiento llega a mi vida. Al contrario, debo de esperar dificultades y estar preparado para usar esas dificultades para la gloria de Dios.
El apóstol Pablo le dijo a un joven pastor llamado Timoteo, en segunda epístola pastoral de Pablo a Timoteo, capítulo 2, versículo 12. ¿Saben lo que le dijo Pablo a Timoteo? Segunda de Timoteo 2, 12. Si sufrimos, también reinaremos. Con el conto decimos amén. Si sufrimos, también reinaremos. Amén. Con Él. Pero si le negáremos, Él también nos negará. Debemos, hermano, usted y yo, debemos de estar dispuestos a que Dios haga las cosas a su manera en tu vida y en mi vida. Tal vez usted no entiende el sufrimiento que está viviendo. Tal vez usted no comprende o no acepta lo que estás atravesando. Pero quiero decirte algo. El Dios de Pablo, que es un Dios soberano, está al tanto de todo lo que sucede en tu vida, incluyendo ese aguijón en la carne. Que puede ser una enfermedad, que puede ser un problema, que puede ser el comportamiento de un ser querido que viene y te lastima y te humilla. Y hermano, ¿sabes qué? Tranquilo. Esta experiencia de Pablo en la segunda epístola a los Corintios, capítulo 12, nos enseña que tenemos que aprender que aunque Dios, escuche bien, aprenda esto, que aunque Dios no nos dé lo que le pidamos, Él nos dará lo que más necesitamos. ¿Cuántos lo creen? Aunque Dios no nos dé lo que le pidamos, Él nos dará lo que más necesitamos. Pablo aceptó la respuesta de Dios. Él le rogó al Señor en 3 ocasiones. Él le pidió al Señor que quitara aquel aguijón en la carne, que podía ser, como dije, una enfermedad en su vista o cualquier otra enfermedad o padecimiento o cualquier otra situación. Y él le rogó al Señor. Sin embargo, hermano, Dios le dio una gran lección que está ahí para usted y para mí también. Tenemos que aprender que aunque Dios no me dé lo que yo le pida, Dios me va a dar lo que más yo necesito. Por lo tanto, debemos de aprender a aceptar la respuesta de Dios. Oremos de esa manera. La oración de Pablo tuvo respuesta. ¿Cuántos creen que tuvo respuesta? Dios le respondió, pero no le respondió de la manera que él esperaba. ¿Qué esperaba él? Que el Señor, ¿qué? Que le quitara el aguijón. ¿Cuántas veces tú y yo oramos esperando que Dios quite el aguijón? ¿Cuántos hemos orado así? Señor, quítame este aguijón. Quítame este problema. Quítame esta enfermedad. Quítame esta aflicción. ¿Y el Señor qué hace? No te lo quita. Entonces, ¿qué hay que hacer? No por gusto está segundo los Corintios 12, hermano. No te desanimes, no te deprimas cuando usted le pida algo a Dios y Dios no te dé lo que tú le estás pidiendo. Sin embargo, Dios te va a responder. Al igual que le respondió a Pablo, le respondió de la manera que él no esperaba, pero le respondió. La oración de Pablo tuvo respuesta. Vamos a leer estos versículos otra vez aquí, segundo los Corintios 12, 7 en adelante. Qué bendición, a mí me alegra este pasaje. Este pasaje a mí me llena de esperanza. Este pasaje a mí me edifica. Este pasaje a mí me bendice. ¿Saben por qué? Porque hay muchas oraciones que Dios me responde, no como yo quiero. Y que a veces no las entiendo. A veces nos cuesta trabajo aceptar la respuesta de Dios. Pero hay que aceptarla, ¿verdad? Segundo los Corintios 12, 7. Y para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado. Seamos honestos en este día. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros en algún momento ha tenido usted alguna vez un aguijón en la carne? Que usted ve al pastor aquí, pero yo tengo padecimientos físicos, hermano. Y yo le he pedido al Señor, Señor, ya ni le pido que me quite esas cosas. Le digo al Señor que me dé de su gracia. Y el Señor me da de su gracia. Y el Señor a veces me pone de reposo ciertos días. Y hermano, es que Dios trata así. Es que muchas veces
Dios no nos va a dar lo que le estamos pidiendo, pero sí nos va a dar lo que más necesitamos. Y aquí Pablo, para que la grandeza de las revelaciones no me exaltase desmedidamente, me fue dado un aguijón en mi carne, un mensajero de Satanás que me abofeté. Le daba. Para que no me enaltezca sobremanera, respecto a lo cual 3 veces he rogado al Señor que lo quite de mí. Si usted le ruega al Señor que le quite algo, que puede ser un padecimiento físico o X situación, Señor, mira, yo te pido que tú transformes a mi esposo, a mi esposa. ¿Cuántos han hecho esa oración? Transforma a mi hijo. Señor, transforma a mi suegra. Señor, encárgate de mi suegro. Y usted ve que en vez de cambiar lo que hacen es empeorar. ¿No te ha pasado eso, hermano? Entonces, ¿qué te dice el Señor? Bástate. Acude a la gracia del Señor. Acude a la gracia del Señor. Eso es una respuesta. Y me ha dicho, bástate mi gracia porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, de buena gana me gloriaré más bien en mis debilidades para que repose sobre mí el poder de Cristo. Por lo cual, por amor a Cristo, aleluya, dijo Pablo, me gozo en las debilidades, en afrentas, en necesidades, en persecuciones, en angustia. Mire la lista, hermano. Yo creo que muchas veces los cristianos desconocemos este pasaje bíblico. Subraya estos versículos, porque entonces cuando usted tenga angustia, cuando usted tenga aflicción y usted pone a todo el mundo a orar, ¿cuántos no pedimos oración? Pastor, por favor, ore por mí. Pastor, por favor, ore por mí. Pastor, por favor, ore por mi esposo, que si usted supiera lo malcriado que es pastor. Y cómo se enoja, pastor. Pastor, ora por mi mujer que está insoportable, pastor. ¿Verdad? Oramos, pero mira aquí la palabra, hermano. Hay algo con lo que usted tiene y con lo que usted cuenta, igual que el apóstol Pablo, que se llama la gracia de Dios. La gracia de Dios. No permitas que la aflicción, no permitas que ese aguijón en la carne te desanime y te desaliente, porque usted y yo, al igual que Pablo, contamos con la gracia de Dios. Aleluya. Y la gracia de Dios es suficiente. Y el Señor le dijo, bástate mi gracia. Mira, Pablo, ¿sabes qué? No te voy a quitar el aguijón. No te voy a quitar la espina. Ay, pero pastor, son 20 años y esto va a seguir, hermano, hasta que la muerte nos separe. Decir, ¿no? Pero el Señor le dijo, no te quitaré el aguijón, no te quitaré la espina, pero te daré algo mejor, te daré de mi gracia para soportarla. ¿Cuántos en esta mañana estamos agradecidos por la gracia de Dios? Si usted está aquí, hermano, es por la gracia de Dios. Si usted ha alcanzado la victoria, es por la gracia de Dios. La gloria es para Dios. En 2 Corintios, capítulo 11, versículo 30, el apóstol Pablo dijo, si es necesario gloriarse, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. ¿Qué clase de carta de presentación le estaba dando Pablo a aquella iglesia carnal? A cristianos orgullosos. Pablo se gloriaba. Si era necesario gloriarse, se iba a gloriar en lo que era su. ¿Qué hacemos con las debilidades muchas veces? Las escondemos y no queremos que nadie las sepa. No, hermano, el pastor tiene debilidades, hermano. Ore por mí. Pero esas debilidades en la gracia de Dios son ¿qué cosa? Fortalezas. Y Pablo lo habla bien claro. Si es necesario gloriarme, me gloriaré en lo que es de mi debilidad. Pablo admite que era débil. ¿Cuántos admitimos que somos débiles, hermano? Pero que la debilidad en Cristo es un don de Dios. Tu debilidad, mi debilidad en Cristo es un don de Dios. Y hermano, hay lecciones prácticas, espirituales muy importantes que necesitamos aprender de esta experiencia del apóstol Pablo, de esta experiencia del aguijón en la carne.
las bendiciones espirituales son más importantes que las físicas. ¿Cuántos lo creen? Eso lo enseña la Biblia. Las bendiciones espirituales en tu vida y en mi vida son más importantes que la física. Por ejemplo, usted se convirtió. Cristo vino a tu vida y te alcanzó. Y usted tenía un problema, no sé, vamos a pensar. Usted tenía un problema con la mentira. Usted era don mentira. Y decía mentira hasta por gusto. Pero ¿qué pasa? Que Cristo, ¿qué va? Te va cambiando. Te va cambiando y ya no eres mentiroso. O tenía un problema con las tentaciones. Y las tentaciones, hermano, imagínense, usted allí, Cristo llegó a tu vida, pero si usted veía a una escoba con saya, la escoba le gustaba, hermano. ¿Estamos aquí? Ay, Dios mío, me meto en problemas. Hermanas, oren por mí. Con carga, oren por el pastor. Porque ahora los hombres se ponen bravos conmigo. No, hermano, ¿verdad? Hay debilidades, hermano. O usted tenía problemas con la bebida. Y a usted le gustaba practicar ejercicio doblando el codo. ¿Verdad? Hay debilidades. Pero esa debilidad, cuando usted viene a Cristo, cuando usted le pide a Cristo, cuando usted depende de la gracia de Cristo, esa debilidad se convierte en una fortaleza porque el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades. ¿De verdad que sí? ¿Cuántos estamos agradecidos de lo que Cristo ha hecho en nuestras vidas? Hermano, pero tan agradecidos de lo que Él ha hecho en nuestras vidas y de cómo Dios se ha manifestado. Aprendamos que las bendiciones espirituales son más importantes que las físicas. Pablo pensaba que podía ser un mejor cristiano si se le aliviara de su debilidad, pero la verdad fue totalmente lo opuesto. No, el Señor no le quitó el aguijón. El Señor lo fortaleció a través de su debilidad. La oración sin contestar. Usted, ¿cuántos tenemos una vida de oración? Gloria a Dios. Les invito, hermano, a amanecer con Dios. Ya llevamos más de 600 ediciones y algunos ni los he visto por primera vez. No, es que yo quiero pensar que no tienen problema. Es que yo creo que no tienen problema. Que están tan bien que no. O puede ser que estén trabajando. Puede pasar también. Pero yo le animo, hermano, que usted de vez en cuando entre a amanecer con Dios. Porque ahí estamos cada mañana de lunes a sábado orando, oramos, estudiamos la palabra. Y miren, Dios ha hecho milagros tremendos. Dios ha hecho milagros tremendos, cosas tremendas en amanecer con Dios. Pastor, ore por mi familiar que mira que lo van a operar. Pastor, ore por esto. Pastor, y oramos. Y comenzamos a orar y comenzamos a interceder. Y hermanos, ¿cuántos creemos que la oración eficaz del justo puede mucho? Amén. Que en la oración hay poder. La oración sin contestar o contestada con la respuesta no esperada, que eso fue lo que le pasó a Pablo. El Señor le contestó, pero con la respuesta que él no esperaba. No siempre significa que Dios no suple la necesidad. Dios sí suple la necesidad, pero Dios la suple conforme a su voluntad, la cual es agradable y perfecta. Algunas veces recibimos mayor bendición cuando Dios no responde nuestra oración o cuando Él nos responde de la manera que no esperábamos. Hace unos días Joel me contó que hace no sé cuántos años, por el 90 y tanto, él no le permitieron venir para este país y Dios le dio un versículo de la Biblia. ¿Cuál fue el versículo, Joel? Hechos 27, buscan en Hechos 27. Miren lo que Dios le dijo hace muchos años atrás, en el 90 y tanto, ¿no? En el 93. Hechos 27, 48. Por favor, si lo pueden buscar acá. Hechos 27. ¿No existe, Joel, que buscaste completo? No, pero ¿qué revelación fue esa? Esa no fue de Dios. Vamos a buscarlo, vámonos. Imagínense ustedes. Vamos a buscarlo acá, hermano. Porque estoy convencido que si Dios se lo dijo, está en la Biblia.
Amén. ¿Qué es lo que dice? A ver. Vamos a buscarlo, hermano. Cuando el naufragio, ¿no? Que encalla el barco. Amén. Voy acá a ver si lo veo. Ay, Dios mío, qué problema. Hechos 27, de alguien que busca allí. Fue cuando el naufragio que hubo. Está por ahí, yo sé que está por ahí. Hechos 27, 44. Ya, gracias, hermano, gracias. Aquí está. ¿Ves? Aquí. Él estaba en Cuba y quería venir para acá y se presentó para venir para acá y no lo aprobaron. Lo denegaron. Y imagínense, eso lo afligió, ¿verdad? Y se puso triste, lo puso muy mal. Y miren la promesa que el Señor le dijo. Y las demás, parte en tabla. Fue cuando un naufragio, le hace el capítulo 27 para que puedan entender. Parte en tabla, parte en cosas de la nave. Y así aconteció que todos se salvaron saliendo ¿a qué? Pasaron muchos años, casi cuántos años, casi 30 años. 29 años, ¿no? 29 años hasta que él pudo llegar a este país. Es decir, que lo que Dios le dijo a Pablo, estando en una embarcación, en medio de una tormenta, cuando todo el mundo pensaba que se iban a morir, que iban a morir ahogados, Dios le reveló a Pablo, que nadie ahí iba a morir y que de alguna manera se iban a salvar. Hermano, lo que Dios te dice en la aflicción, la manera en que Dios trata contigo, muchas veces Dios te va a responder no con la respuesta que tú esperabas. Y si tú permites que esa respuesta de Dios te desanime o te enfadas con Dios, estás actuando mal. La debilidad es fortaleza si Cristo está en ella. Hay gracia para satisfacer toda necesidad. La gracia capacitó al apóstol Pablo para que aceptara su debilidad, se gloriara y se regocijara en ella. Pablo sabía que su debilidad daría la gloria a Cristo. Y eso era todo lo que a él le importaba. Quiero terminar en este día con Hechos capítulo 20, versículo 24. Y le regalo este pasaje de la Biblia. Hechos 20, 24. Debemos estar dispuestos a permitirle a Dios, ¿verdad? Que haga las cosas a su manera y podamos madurar, incluso si eso significa sufrir. Sin dolor no hay sanidad, sin espinas no hay trono, sin dificultad no hay gloria, sin cruz no hay corona. Hechos 20, 24. Pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo preciosa mi vida para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús para dar testimonio del Evangelio de la gracia de Dios. Pero de ninguna cosa, hermano, ¿cuántos decimos amén? Pero de ninguna cosa hago caso. Hay cosas que vienen a tu vida y a mi vida que quieren desenfocarnos, que quieren alejarnos de Dios y de la iglesia. Yo voy a hacer un llamamiento en este momento. Incline su rostro, por favor. Ahí donde estás. Inclina tu rostro en este día. Yo no conozco el aguijón que usted ha tenido en su carne. No conozco esa espina que usted le llamaría también, igual que Pablo, un mensajero de Satanás. Yo no conozco muchas de tus aflicciones, pero yo en este día quiero animarte a que descanses en la gracia de Dios. Si usted hoy necesita de la gracia de Dios, ahí donde estás, ponte de pie. Queremos orar por ti. Amén. Gloria a Dios. ¿Alguien más que en este día le diga: Señor, ayúdame Señor en esta prueba? Dame tu fortaleza.
Obra, Señor, en el nombre de Jesús. Obra, oh Padre. Obra, Padre, en mi vida. Te necesito, Jesús. Te he rogado, Señor. Te he rogado, te he suplicado, Señor, por esta petición. Y hermano, tal vez el Señor no te ha respondido, o no te ha respondido, o no te ha dado la respuesta que tú has estado esperando. Pero quiero decirte algo: el no de Dios o la respuesta de Dios, aun cuando esta sea la que tú no deseas o la que tú no estás esperando, es respuesta de Dios. Si hoy necesitas de la ayuda del Señor en tu debilidad, en tu prueba, quiero animarte, quiero invitarte a que derrames tu alma delante del Señor. Ahí donde estás. Para Dios no hay nada difícil, para Dios no hay nada imposible. Padre, en este momento me uno a mis hermanas y hermanos que están de pie en el nombre de Jesús. Que estamos de pie reconociendo, al igual que el apóstol Pablo, rogando al igual que Pablo, que hay aguijones, que hay espinas en la carne, que tenemos debilidades, dificultades, tribulaciones y adversidades, pero que, Señor, tu poder se perfecciona en nuestra debilidad. Te pido por mis hermanos. Tú conoces su lucha, tú conoces la prueba de cada cual, tú conoces, Señor, la lucha de aquellos que nos siguen a través de las redes sociales. Por eso, Padre, en este día nos unimos como iglesia y oramos pidiéndote a ti que tu gracia se derrame sobre sus vidas. Hermano, hermana, la gracia de Dios es suficiente. Señor, derrama de tu gracia. Obra en gracia. Concédenos y danos de tu gracia. Para, oh Señor, al igual que el apóstol Pablo, poder decir, Señor, que nos gloriamos en nuestras debilidades. Y darte gracias porque cuando tú estás con nosotros, nuestras debilidades son fortalezas. Bendice, Señor. Perfecciona y termina tu obra en nuestras vidas. Perdónanos, Señor, por las veces que el desánimo, el desaliento, Señor, ha ocupado un espacio en nuestras vidas. Y a ti te damos, Señor, toda la gloria, toda la honra y todo el honor. En el nombre de Jesucristo, amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor.